Bueno, pues lo primero, me voy a cambiar de lado a este lado, porque lo he estado viendo y ahí me voy a sentir como que no me voy a poder mover y me gusta mucho moverme. Entonces, bueno, vengo a hablar, siempre lo primero cuando empiezas a hablar de algo es romper el hielo, porque si no rompes el hielo, como que todo empieza muy frío. Entonces, bueno, no me he traído un hielo para romperlo, así que espero que al menos este chiste malo sirva para hacerlo. Entonces, ya con eso podemos un poco empezar. Hoy voy a hablar de ADA 2.0. Creo que si estáis aquí es porque por lo menos he elegido bien el nombre y entonces habéis dicho, oye, esto puede que merezca la pena venir a verlo. Así que he conseguido lo primero. Lo segundo es que os guste lo que os voy a contar. Pero antes de hacerlo, si me dais nada, es un minutito simplemente para presentarme yo, que yo me voy a presentar muy rápido. Soy Miguel González Lara, soy responsable del equipo de auditorías de Ravenloop y ayudo también en toda la creación de las soluciones de seguridad que hacemos desde Ravenloop. Pero bueno, lo que viene aquí es simplemente cosas sobre mí que tampoco importan mucho, porque lo importante, que siempre lo digo, es quiénes somos. Porque aquí cuando voy a venir a hablar de ADA, quiero que sepáis qué hay detrás de ADA y el equipo que hay detrás de ADA. Entonces, el quiénes somos me parece que es lo importante, porque detrás de lo que vais a ver hay un equipazo de gente impresionante. De hecho, es esa clase de gente con la que cuando estás al lado dices no sé lo suficiente y te tienes que esforzar para llegar más lejos. Bueno, pues eso es el equipo que hay detrás. Entonces Ravenloop es esto que veis aquí. Ravenloop es inteligencia, es seguridad, es defensa y es, por supuesto, inteligencia artificial, que a día de hoy, si no hablamos de inteligencia artificial, parece que no estamos hablando de nada, ¿no? Pero bueno, es verdad que ha venido a hacer un cambio en nuestras vidas y forma parte de todo lo que hacemos. Trabajamos para el sector público, aunque también trabajamos para el sector privado, y sobre todo, y lo más importante, y por eso ahí lo tengo en naranja, realmente lo que buscamos es una estrategia de defensa común, es decir, que nuestras soluciones se desplieguen como ese corazón que va a ayudar a que todo el resto de soluciones puedan funcionar y funcionen aún mejor. Y básicamente eso es lo que hacemos, eso es lo que queremos. Lo que hacemos es desarrollar soluciones de seguridad y tenemos un enfoque muy claro, y es no enfocarnos únicamente en, como se hacía antiguamente, en las amenazas conocidas. Las amenazas que son conocidas ya es muy fácil identificarlas, y de hecho lo vamos a ver luego que realmente no tiene ninguna complicación. El problema es cuando esa amenaza conocida ya no es tan conocida, o es completamente desconocida, y es donde tenemos nosotros puestos el enfoque. Es decir, coger toda esa información de todo lo que ya conocemos, poder correlarlo, y gracias a ello poder detectar antes de que pase cualquier amenaza no conocida. Entonces, ese es un poco nuestro enfoque, eso es lo que buscamos y, por supuesto, todo alimentado gracias a la inteligencia artificial, que es lo que va a ayudarnos a conseguir esa rapidez y esa eficacia en cada uno de los elementos y en cada una de las soluciones que hacemos. Y ahora vamos a lo importante, que esto es a lo que habéis venido, simplemente quería robaros ese minutito, y es, ¿qué es ADA? Bueno, pues ADA, la definición un poquito así por encima es esto de aquí, ¿no? Es una plataforma de análisis avanzado de malware capaz de conseguir un análisis en profundidad similar al resultante de un proceso de investigación en detalle. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, analiza malware, ¿no? Es decir, así en un resumen a grosso modo, estamos diciendo que es eso, pero vais a ver que tiene mucho más por detrás y vais a ver la potencia que realmente puede sacar a esta herramienta. Y el CCNCER la pone a disposición, es decir, que realmente se puede probar la herramienta, podéis pedir que os den accesos y vais a poder poner en práctica lo que os voy a intentar enseñar hoy aquí. ¿Cuál es el origen de ADA? Bueno, pues realmente ADA nace de la unión de Marta y María, que es análisis dinámico y análisis estático, es decir, dos herramientas que ya por separado hacían su propio análisis, que se juntan y dan lugar a ADA. Entonces vamos a decir que ADA es pues la niñita privilegiada de estas dos grandes. Y una cosa importante es que desde ADA no vais a notar que tenéis por un lado María, que tenéis por otro lado Marta. Si es verdad que vais a poder ver los resultados de cada una, si es verdad que se aprovechan los resultados de cada una, pero lo importante es que se unifica todo. Se unifica todo de una forma que sea muy sencillo de utilizar, una forma que realmente vais a ver que es muy visual, que simplemente en el momento que entiendes qué es lo que quieres buscar puedes ir directo, y que además se agradece también que sea ciertamente bonito. Porque siempre lo pienso que está muy bien que las cosas sean funcionales, pero también que tenga esa parte de estética te ayuda, porque te entran ganas de estar más tiempo utilizando esa herramienta. Porque muchas veces de lo que pecamos es o de que tenemos mucha funcionalidad y poca belleza, o mucha belleza, poca funcionalidad. Bueno, pues ADA lo que intenta es unificar esas dos partes.
Ahora vamos a hablar, porque claro, estamos hablando de una plataforma de análisis de malware, os he hablado de María y de Marta, os he hablado de que Ada las unifica las dos, entonces vamos a hablar de análisis de malware. Vamos a ver, en primer lugar, el análisis estático, ese primer análisis que si nosotros tenemos una muestra vamos a querer hacer para intentar sacar cierta información. Está claro que el análisis estático es muy rápido, se puede hacer de forma automatizada y nos permite detectar amenazas que ya sean conocidas, pero claro, las amenazas que no son conocidas con un análisis estático es mucho más complicado de encontrar. ¿Por qué? Porque cuando se desarrolla malware y cuando están intentando meter el bicho para adentro, ese bicho va a estar ofuscado, va a estar cifrado, va a funcionar de X formas, van a intentar complicar mucho cualquier tipo de análisis, entonces pues bueno, es una primera parte, es una parte muy importante el análisis estático y es algo que se debe hacer y que va a ayudar luego también a poder correlar otros resultados que se obtengan. Pero por supuesto luego tendremos el análisis dinámico, que es el que realmente podemos sacar chicha. ¿Algunas técnicas para análisis estático? Bueno, pues analizar en distintas plataformas multiantivirus. De hecho, esto es lo primero que si alguna vez habéis jugueteado un poco intentando hacer alguna muestra de malware, lo primero que jugáis es con esto, primero que no me pille, que yo ponga el ejecutable ahí y que no me diga nada del antivirus, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que se hace en el análisis estático es precisamente decir a los antivirus, oye, detéctame si tú estás detectando con los análisis que tú haces algo o no. Por otro lado, búsquedas de cadenas, de strings, que te puedan dar cierta información. A veces va a ser más fácil encontrar información, otras veces, por lo que decíamos, ofuscaciones, cifrados, va a ser muy complicado. Y lo último, que es justo lo que os estaba diciendo, ¿no? Ese código ofuscado y el hecho de si tiene algún packer, si realmente tenemos primero que descompilarlo de alguna forma para obtener más información y para poder poco a poco sacar información viable de ese análisis estático, y en ocasiones pues no encontraremos mucho o puede que encontremos justo lo que necesitamos. Y aquí ya empiezo a traeros algunas diapositivas con un poco un vistazo de Ada, ¿vale? Ada es muy amplio, Ada tiene muchas partes, por supuesto no os iba a traer aquí cada una de ellas, pero os voy a ir poniendo imágenes para que lo veáis, para que en el momento que si en algún momento os queréis pelear con él, ya le hayáis tenido ese primer contacto, ese primer acercamiento, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, un dashboard, este dashboard es el dashboard principal de la parte de un análisis estático. Como veis, ya estamos viendo cosas, estamos viendo que la puntuación en este caso la ha dado como 5 de 5, veredicto maliciosa, aquí ya vemos que muy probablemente la muestra es maliciosa, sin embargo, los antivirus decían que estaban completamente limpia. ¿Por qué? Porque se saltan firmas, porque se ha hecho un análisis que ha determinado que por X razones esta muestra es muy probable que sea maliciosa. Y luego, bueno, ahí siempre tenemos unos problemas que luego hablaré de ello, que se tiene cuando hablamos de muestras que potencialmente son maliciosas o no lo son. Pero eso lo dejo para luego, así os dejo con la intriga. El caso que, bueno, tenemos un dashboard principal que nos da algo de información y luego ya todas esas cosas que decía, lo que haríamos si nosotros estamos haciendo un análisis manual, estaríamos viendo este tipo de cosas, por ejemplo, strings. Oye, pues no es lo mismo que yo tenga mi entorno de laboratorio en el cual, pues vale, lanzo mis herramientas, me saca strings, me saca otra información, cuando yo puedo subir aquí la muestra, sácame de forma automatizada todo lo que puedas y, aparte de la puntuación que tú me des, yo voy a analizarla y voy a determinar si efectivamente has acertado o no has acertado. Entonces, en este caso, pues los strings. ¿Qué podríamos ver de esos strings? Bueno, como vemos aquí hay 137 páginas de strings, ¿vale? Hay muchas, yo he puesto una al azar, y en esta, pues bueno, ya podemos ver algunas cosas, por ejemplo, una llamada ahí, messagebox W, ya podemos saber que muy probablemente nos va a salir pues el típico pop-up de Windows, ¿no? O aceptar o cancelar, aún no sabemos realmente de qué viene eso, pero bueno, que ya podemos empezar a ver cierta cantidad de información. Y por supuesto, y otra parte importante también del análisis estático, es realmente los formatos y la información que se puede sacar de ellos. Por ejemplo, el formato PE, ¿no? El formato portable ejecutable de Windows en este caso, aunque tenemos bueno, el ELF de Linux, tenemos también el de Mac. Y bueno, en este PE, vamos a decir, en este formato, hay muchas cosas que se pueden ver. No sé cómo de duchos estáis en todo esto, seguramente habrá gente aquí que sepa muchísimo más que yo, pero bueno, para que os hagáis una idea, aquí podemos sacar muchísima información. Por ejemplo, en el DOS header, los primeros bytes son lo que se llaman los magic bytes, ¿no? Lo que probablemente saldrá como MZ cuando sea un ejecutable. Luego, al final del DOS header tenemos también justo la dirección de memoria de todo este portable ejecutable que nos va a llevar a los NT. Los NT tienen más información,
librerías que se vayan a importar, tienes la información, por ejemplo, desde Optional Header que te lleva a los directorios de datos donde puedes saber qué funciones se van a lanzar, de qué DLL se van a lanzar, es decir, toda esa información que realmente vas a poder luego utilizar para hacerte una ligera idea de por dónde van los tiros y de qué está intentando hacer esa muestra. Que esto, como digo, no siempre es fácil, porque si nos fijábamos además antes, en esta muestra tenemos aquí la barra de entropía, bueno, la barra de entropía está disparadísima, esto quiere decir que está empacado, aún no sabemos cómo, pero está empacado, con lo cual muchas veces se te va a complicar el analizar la muestra por este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya es más datos que podemos encontrar, también las secciones, que dentro de las secciones, pues por ejemplo, el punto text. El punto text es una sección que lo que permite es directamente que se ejecute código. Es decir, tú puedes tener unos pequeños snippets de código que se ejecuten directamente desde allí. Tenemos también el punto data, que vamos a decir sería como el grueso de todo ese ejecutable, todas esas instrucciones que se van a ir lanzando. El rdata, por ejemplo, que es solamente de lectura y que ahí, por ejemplo, se van a almacenar las constantes. Si ahora mismo hiciésemos un código en C, lo compilásemos, depende del compilador que utilices, si tú te has hecho tu propio compilador, hará lo que le dé la gana, pero bueno, los compiladores normalmente, si tú haces una constante en C, se va a guardar en rdata. Entonces, otro lugar más en el que te puedes buscar esos posibles payloads. Y luego también, por ejemplo, hay otros, pero bueno, también tenemos el de recursos, ¿no? Que ese es muy utilizado. ¿Por qué? Porque ahí realmente puedes ocultar muestras muy grandes, las puedes cifrar, puedes hacer esteganografía, luego se obtendrá, realmente lo que hará será, por ejemplo, el malware, obtenerla, tendrá que generar un espacio de memoria, meterlo ahí, descifrarlo y ejecutarlo. Claro, todo este proceso que os estoy diciendo de yo tengo una muestra de malware ahí, que lo que voy a hacer es crear primero un lugar de memoria que voy a guardar para meter todos esos datos. Vale, pues ahí ya estás llamando unas funciones. Una vez ya tenga eso, por ejemplo, voy a descifrarlo. Pues estoy llamando a otras funciones para poder descifrarlo. Toda esa información es la que luego puedes correlar y la que además con información de muestras anteriores también vas a poder determinar de, oye, que probablemente esto es un bicho o esto es malo. De hecho, hay muchos antivirus que es gracioso porque si tú pones, por ejemplo, haces un virtual alloc y todo esto de seguido para poder hacer todo este proceso, el antivirus te casca. Sin embargo, si lo haces y entre medias metes otras llamadas a otras funciones, no te casca. ¿Por qué? Porque al final la firma que tiene el antivirus es que si se lanza esto, luego se lanza esto, luego se lanza esto y luego esto, la muestra es maliciosa. Si no se lanza en ese orden, pues puede serlo o puede no serlo. Y bueno, todo lo que os contaba, volvemos a mirarlo para que lo veáis en ADA. Por ejemplo, importaciones. Tenemos aquí una importación de shell32dll que llama a shell execute xw. Aquí ya podemos imaginarnos que probablemente va a hacer algún comando en consola. Luego también tenemos llamadas a kernel 32, que luego llamará a ntdll. Entonces aquí tenemos muchas más, por ejemplo, la que os decía, ¿no? Aquí el virtual alloc, aquí veo un sleep, el sleep a lo mejor se ha metido porque hay ocasiones que cuando tú metes una muestra con un sleep en una sandbox, como ve que en, vamos a poner 30 segundos no ha pasado nada, la sandbox cierra, dicen la muestra no es maliciosa, no ha pasado nada. Entonces muchas veces se ponen sleeps por esas razones, para intentar saltarse, para intentar averiguar dónde está, dónde me estás ejecutando, qué estás haciendo conmigo. Y todas estas funciones que vamos a encontrar nos van a dar esa información. Luego también podemos ver pues, secciones, podemos ver la entropía de las distintas secciones. Lo que decíamos, pues en recursos, si la entropía, por ejemplo, aquí fuese mucho más alta, puede ser que dentro haya un payload cifrado, con lo cual más información que puedes utilizar, los distintos recursos. Es decir, que realmente lo que vas a poder hacer es automatizar todo ese proceso de conseguir los datos y ya hacer lo que el analista sabe hacer, que es analizarlo, que es realmente lo importante. Luego es cierto que está la parte de que puedes reversearlo, que puedes sacar más información, pero es ese primer acercamiento, el acercamiento más importante y el que se va a hacer con la mayoría de las muestras, porque no podemos todas las muestras hacer un reversing manual, porque eso sería una locura, no hay suficiente tiempo ni dinero para ello. Y luego, otras de las cosas que también puede encontrar, por ejemplo, son ficheros que se hayan obtenido. Es decir, yo tengo una muestra de malware, esa muestra de malware tiene otros ficheros que los obtiene de X formas, por ejemplo, en este caso, estamos viendo que esta muestra concretamente tiene el winscp.com, el .exe, bueno, ya con eso me estoy imaginando que va a hacer una exfiltración de datos casi seguro, lo que pasa es que está utilizando un programa legítimo, ¿para qué? Para que los antivirus no le casquen, y tú puedes analizar, si aquí, por ejemplo, vemos aquí este backup.bat, oye, pues podría también analizarlo para ver qué me determina. Entonces,
ya como que vas enlazando todos esos análisis de una forma muy sencilla gracias a ADA. Y al final, análisis estático, importante, pues derivar IOCs y ayudar a facilitar el camino para el análisis de código, básicamente. Pero claro, ahora vamos a la otra parte que había comentado antes, esa parte del análisis dinámico, esa parte en la que ya detonas la muestra. Claro, esto ya no es tan fácilmente automatizable, ¿no? Porque dices, bueno, aquí se complica un poquito más porque tienes que detonar la muestra, porque van a intentar averiguar que están en una sandbox, con lo cual, por ejemplo, con los slips y todas estas cosas, van, digamos, a intentar no ejecutarse si consideran que no están en el entorno que ellos quieren, con lo cual es una de las partes complicadas, sin contar que, bueno, la automatización de todo esto tampoco es fácil. Pues eso también ayuda a ADA, y es lo bueno, que ADA nos va a ayudar a poder recopilar todo ese análisis dinámico, todos los eventos locales, todos los eventos de red, es decir, poder obtener toda la información que también haríamos nosotros de forma manual. Por ejemplo, esta parte a mí me encanta, ¿vale? Está mal que yo lo diga, ¿no? Pero me encanta esta parte de ADA, y lo digo en serio, porque son todas las operaciones que se van haciendo, además con distintos filtros, y lo bueno también, el código este de colores, parece que no, pero ayuda mucho luego para ver a simple vista. Y además lo de los filtros, bueno, aquí veis que hay como un botoncito, si le diésemos, pues ahí podrías poner los filtros de, oye, línea de comandos, directorios creados, etcétera, porque como veis tenemos 1624 páginas. Claro, si yo tengo que ponerme a ver 1624 páginas, un poco locura. ¿Por qué tiene tantas páginas esta muestra? Realmente tiene sentido. Y tiene sentido por estos directorios enumerados. Si nos fijamos al final del todo, está enumerando distintos directorios con asterisco.doc y asterisco.pdf y asterisco.txt, es decir, que lo que está haciendo es buscarte absolutamente todos los archivos de texto que tengas en el sistema. ¿Por qué? Pues lo está haciendo porque tendremos por aquí seguramente, si nos vamos a aquí, el winscp.com, que lanzando un script estará seguramente enviando esa información a algún sitio. ¿Y a qué sitio lo está enviando? Pues otra cosa que nos muestra aquí vemos que hay una conexión de IP, y vemos ahí una IP, bueno, esa IP, viéndola así un poco, me parece que es DigitalOcean, con lo cual eso ya me huele, porque DigitalOcean se utiliza mucho para, para malware, entonces, bueno, yo juraría que sí, que esta es DigitalOcean. Entonces, ya con todo esto empezamos a ver información, podemos ir filtrando, podemos ir viendo todo eso. ¿Que queremos meternos más en todas esas conexiones? Pues tenemos también las conexiones. Y entonces aquí en las conexiones, pues si nos ponemos a mirar, empezaremos a buscar, aquí tenemos esa IP que habíamos visto antes y vemos que se ha conectado al puerto 21, FTP, es decir, acaba de conectarse por FTP a un servidor externo después de habernos enumerado absolutamente todos los directorios y, de hecho, después de haber creado unos directorios temporales donde probablemente también los esté utilizando para llevar esa información. Y por supuesto, ¿que queremos más información sobre todas esas conexiones? Pues bueno, lo podemos ver porque, como veíais, esta forma de verlo es un poquito más fea, entonces podemos meternos más a fondo. Tenemos aquí pues conexiones TCP, HTTP, peticiones DNS, y luego en cada una de estas podríais pulsar y aquí os saldría toda la información acerca de esa conexión concreta. Como veis, es lo que decía, el intentar aunar que sea útil, que te dé toda la información que necesitas, y oye, que sea más o menos estético, ¿no? Que yo creo que por lo menos eso está conseguido, luego me diréis si está o no, yo diría que sí. Y luego, bueno, más cosas que podemos ver, todos los procesos que se han generado, los PIDs, cuándo, en qué momento se generaron, cuál es la fecha de creación, cuál es el nombre del proceso, todo esto pues nos podríamos meter más a fondo. Vamos, toda la información que tú querrías obtener cuando estás haciendo un análisis de la muestra en tu propio sandbox o en tu propio entorno, ¿no? Pues toda esa información, pero en un entorno más controlado, de forma más automatizada y para poder hacerlo muchísimo más rápido. Al final, cosas que te permite, puedes terminar el proceso malicioso si quieres en cualquier momento, puedes pausar las herramientas de monitorización, puedes, digamos, actuar sobre esas propias herramientas, es decir, cuando se está lanzando te va a hacer un análisis automático, pero tú puedes actuar sobre él también. Si necesitas cualquier cosa, si necesitas que haga algo muy concreto, tú puedes directamente decirle a la sandbox, bueno, pues tienes que pulsar aquí o tienes que hacer esto. Con lo cual eso también te da la posibilidad de que si hay alguna muestra que no se está detonando por alguna razón y sabes qué razón es, que también puedas ayudar a detonarla o que puedas hacer alguna acción con todo esto. Y por supuesto también tienes la opción de sacar un informe directamente. Si simplemente lo que querías era meter la muestra, tener un informe, puedes sacar un informe en el que te va a dar toda esta información de una forma ordenada y que ya te sirve para poder derivar todos esos IOCs que a lo mejor se tienen que pasar pues, a otra parte porque tienes que poner, por ejemplo, esa IP la tienes que meter en el firewall blacklisteada,
o cualquier otra cosa que necesites con cualquiera de ellos. Entonces, como digo, al final es combinar los dos análisis, tener análisis estático, análisis dinámico, retroalimentándose con todas las muestras anteriores, que eso también es muy importante, el hecho de que cada vez pueda ir aprendiendo más, que cada vez pueda haber más firmas, que cada vez entienda mejor realmente cuál es el proceso que sigue normalmente el malware. Entonces, ese análisis combinado de ambas herramientas es muy importante. Y bueno, esto era también para que vieseis alguna pantallita más, ¿no? Este es el dashboard de la parte del análisis dinámico, donde veis que también tenemos las capturas de pantalla que ha ido sacando mientras tanto. También tenemos la matriz Mitre, que de hecho la matriz Mitre también la tenemos aquí, donde se va a asociar directamente muchas de las cosas, muchas de las acciones que acaba de hacer el malware con esos TTPs y con posibles actores maliciosos. Y por supuesto, pues todas las firmas que puedan haber saltado, que te pueda también ayudar a identificar. Por ejemplo, en este caso ya estamos viendo que ha saltado aquí el InfoStealer FTP, porque ha detectado que efectivamente estaba intentando robar esa información y lo estaba haciendo a través de FTP, con lo cual todas estas firmas, toda esa información, para que se tenga de una forma sencilla. Entonces, ¿cuál es la misión de ADA en todo esto? Bueno, pues lo tenemos claro, ¿no? Estamos analizando malware. Sí, pero realmente la misión es sobre todo ante las muestras no conocidas. Las muestras conocidas es muy fácil, como decía al principio, las muestras no conocidas es mucho más complicado el que podamos, digamos, defendernos entre ellas. Entonces, la misión de ADA es precisamente eso, poder detener las amenazas no conocidas y detenerlas a tiempo y detenerlas de una forma rápida. ¿Por qué? Porque si tú tienes un análisis automático que ya te está diciendo, oye, probablemente sea malicioso, vale, mándame luego al analista y que me lo compruebe, pero necesito saber que es malicioso ahora, no mañana, o no la semana que viene. Entonces, es una de las cosas en las que tiene ese enfoque y en la que tenemos esa misión. Porque de hecho, cuando hablamos de amenazas, generalmente, como he estado diciendo, hablamos de amenazas conocidas y hablamos de amenazas no conocidas, pero realmente un malware no es una amenaza en sí. Un malware tiene una serie de amenazas, ¿no? Realmente las amenazas es el robo de información, el daño en los sistemas, las pérdidas económicas, pero bueno, un poco para entendernos, cuando estamos hablando de malware conocido es aquel que está catalogado y el no conocido es el que no está catalogado. Es decir, que realmente la que es conocida es la que ya ha habido un investigador que previamente ha catalogado y ha dicho, vale, esto es un malware con estas características. Y la no conocida es la que tú la pasas por todas esas bases de datos y no sabes realmente de dónde viene. ¿Por qué? Porque es nuevo o porque es algo que ya se conocía, pero está tan cambiado que no ha sido capaz de detectar que ya era una muestra conocida. Y bueno, como digo, al final lo importante, defendernos ante esas amenazas no conocidas. Y el tema de las métricas, porque antes hemos visto que veíamos lo del 5.5, veíamos malicioso, también podemos ver que sea inocuo, podemos ver que sea sospechosa. Esto es importante porque realmente la forma de obtener toda esa información es hacer una ponderación con todos los resultados obtenidos. Si es verdad que vas a tener una puntuación que te lanza Marta, una puntuación que te lanza María y una puntuación completa de ambas herramientas, pero es importante tener en cuenta eso, que hay una ponderación por detrás, que todas esas cosas que no se ven por detrás, que son las que van a intentar determinar si esa muestra es maliciosa, no es maliciosa, es sospechosa, pero bueno, aquí, cuando hablamos de malicioso, no malicioso, bueno, todo esto simplemente era para que lo vieseis, pero cuando hablamos de todo esto de malicioso, no malicioso y demás, hay que tener una cosa en cuenta que es lo que os he dicho antes que os iba a comentar, y es el hecho de decir, vale, pero es malicioso, y os pongo un ejemplo, un programa que lo que me está ayudando es a poder gestionar todos mis servidores desde un dashboard principal que está en otro servidor externo. No es malicioso, ¿no? Es decir, es una forma de facilitar mi trabajo. Yo tengo que gestionar 50 servidores y no me quiero meter en los 50. Quiero una herramienta que me pueda ayudar a poder gestionarlos. Vale, pero eso mismo es un command and control, que se utiliza de forma maliciosa y que se puede utilizar de forma maliciosa. Entonces, cuando la muestra se enmarca como maliciosa, no quiere decir 100% que sea maliciosa. Quiere decir que muy probablemente esté haciendo acciones maliciosas, porque es muy difícil. TeamViewer es malicioso, y es así. TeamViewer, y estoy convencido que metemos TeamViewer en VirusTotal, hace mucho que no lo veo, pero en VirusTotal va a salir seguramente como malicioso. Lo vas a meter aquí, va a salir como malicioso. Lo vas a meter en RAN, va a salir como malicioso. ¿Por qué? Porque es malicioso. ¿Realmente qué estás haciendo? Estás entrando en el ordenador de otra persona. Entonces, ¿cómo determinas? Ahí es donde tenemos que entrar también luego a la hora de analizar lo que estamos viendo, los resultados que estamos viendo.
Vale, es malicioso, pero ¿de dónde venía esa muestra? ¿Por qué he subido esa muestra? ¿Quién ha mandado esa muestra? ¿Y quién está utilizando esa muestra? Entonces, es muy complicado y ahí es donde creo que a largo plazo va a hacer un gran juego la inteligencia artificial en determinar si efectivamente es malicioso o no es malicioso. Cuando realmente consigamos, y yo creo que esto aún queda un poco de tiempo, que aún no estamos tan avanzados, aunque parezca que la inteligencia artificial es maravillosa, pero en que sea capaz de comprender lo que nosotros comprendemos. Porque incluso si a nosotros a veces nos cuesta saberlo, imaginad a una máquina que realmente no tiene ese entendimiento que podemos tener nosotros. Todo esto simplemente para que vieseis los dashboards. Y aquí, por si alguien conocía a Ada, porque a lo mejor alguno de los que estáis aquí conocía a Ada y diréis, pero vale, sí, he visto que la parte estética ha mejorado mucho, está genial, pero realmente, ¿qué hay de nuevo, no? Es decir, porque los que conozcáis a Ada diréis, pero esto ya lo hacía. Bueno, sí, lo hacía, pero hay muchos cambios que se ven y cambios que no se ven, que se ven están claros, que se ven, tú lo ves y está cambiadísima la plataforma, pero también es el cambio de tecnología. El cambio de tecnología va a producir una mayor fluidez y una mayor facilidad para poder seguir incorporando nuevas implementaciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada vez que nosotros detectemos o cada vez que se nos diga que sería interesante que haga algo concreto, va a ser mucho más fácil implementarlo al tener todo, además de una forma mucho más modular, sin contar la agilidad y los tiempos de carga. Eso, de verdad, maravilloso, y bueno, hay gente por aquí que lo sabe, que ha mejorado muchísimo los tiempos de carga, y de verdad que eso es lo mejor que hay, el hecho de que tú puedas entrar en la plataforma y no tengas que esperar tiempo hasta que te sale todo los resultados del análisis, sino que todo va mucho más modular y mucho más rápido, se agradece mucho. Pero claro, están las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Y hay muchas veces, en muchos de los softwares que utilizamos, que decimos, oye, pero si no han cambiado nada. Bueno, es que hay muchas cosas que no se ven, que han cambiado por detrás y que realmente están haciendo un cambio sustancial en lo que estamos usando. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahora mismo se hacen análisis más profundos de packups, de APKs, de URLs, de correos. De hecho, se han añadido más firmas, más reglas de detección, más formas de detectarlos. Es decir, que luego por detrás todas esas cosas que no estamos viendo cuando subimos la muestra han mejorado y han mejorado mucho. Y de verdad que eso os lo puedo decir que ha mejorado muchísimo. Pero, realmente aquí no acaba la cosa, porque estamos en un proceso de mejora continua. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que siempre se está trabajando para mejorar, siempre se está trabajando para que tanto las cosas que se ven como las cosas que no se ven vayan cada vez a más. De hecho, entre algunas cosillas de las que se pueden decir, ¿no?, está el tema del análisis en Mac, que se está trabajando para que se pueda realizar, que es una tarea muy complicada, porque Mac es, si me permitís decirlo, muy puñetero, entonces es algo muy complicado, pero es algo que está ya muy cerquita, ¿eh? Lo tenemos ya muy cerca, muy cerca. Luego también adición continua de reglas de detección, lo que decía antes, que siga aprendiendo, que siga habiendo reglas, que siga habiendo firmas que puedan saltar, que haya esos módulos de inteligencia artificial, adición modular mediante inteligencia artificial, porque, y esto es algo importante, y es otro enfoque que nosotros tenemos, la inteligencia artificial no la entendemos como, creo que se está entendiendo ahora mismo en muchos sitios y que creo que no es la forma correcta, que es, tú suéltale datos a este bicho, a este algoritmo, que aprenda y ya luego que me responda tipo ChatGPT. No. La inteligencia artificial creo que a día de hoy hay que saber cómo tenemos que usarla. A lo mejor hay algún día en el que tengamos el super maquinote, pero tenemos que hacerlo mucho más modular. ¿Para qué la quiero? La quiero para detectar esto. Vale, pues voy a entrenarla para detectar eso. Me da igual todo lo demás. Cuanto más datos metas a esa inteligencia artificial, más probable es que se equivoque. Entonces, tienes que meterle los datos concretos que necesita, una gran cantidad de datos, pero de los datos concretos que necesitas. Y ahí está esa adición modular para poder tener esas capacidades añadidas. Así que, nada más, muchas gracias por haberme escuchado. Y cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis decir, o si queréis comentar, oye, pues ha quedado bonita la plataforma, también se agradece.
De todas formas, si alguien no quiere preguntar aquí, yo lo sé porque, aunque no lo parezca, yo soy de esas personas tímidas que cuando estoy sentado ahí adelante no pregunto. Tenemos un stand que está cerca de la sala 3, ¿vale? Donde voy a estar más o menos casi todo el día por ahí. Podéis acercaros y preguntar, ¿vale? Sin problema.